Acabamos de resolver este problema gráficamente usando la calculadora gráfica T84. Ahora resolveremos esto usando el Grapher de Desmos.com. Yolin invirtió $13,200 en una cuenta de ahorros que pagó un interés del 7.5% compuesto anualmente, donde el saldo de la cuenta puede ser modelado por nuestra función ADT. Entonces, usando AOC, vamos a determinar el saldo de la cuenta después de 12 años. Y luego, la segunda parte, determine cuánto tiempo le tomará a Yolin tener $69,657,62. Que resolveremos gráficamente. Nuestro primer paso será ir a Desmos.com e ingresar nuestra función ADT. Al usar Desmos, podemos usar A y podemos usar T. Para que pueda usar el teclado, voy a usar el teclado en pantalla, y vamos a ingresar ADT. Entonces presionaremos este botón para nuestras letras. Entonces tenemos A, paréntesis abierto, T, paréntesis cerrado, igual. Ahora volveremos al teclado numérico, así que presionaré este botón aquí, y tuvimos 13,200 veces. Entre paréntesis, 1.075. Flecha correcta. Vamos a elevar esto a la potencia de T, así que presionaremos a la potencia de B, este botón aquí. Ahora queremos ingresar T, así que regresemos a nuestras letras e ingrese T. Presione Enter. Así que aquí está nuestra función. Para encontrar el saldo de la cuenta después de 12 años, queremos determinar a D12, para que podamos ingresar a D12. Entonces A, paréntesis abierto. Ingrese 12, cierre el paréntesis y observe cómo el valor de la función, que es el saldo de la cuenta, se muestra aquí, $31,439,49. Vamos a grabar esto primero. Ahora, para determinar cuánto tiempo tardará el saldo de la cuenta en alcanzar esta cantidad, también graficaremos ADT igual a esta constante, luego determinaremos el punto de intersección. Y eso es muy fácil de hacer con Desmos. Entonces presionaremos Enter, y en el número 3 ingresaremos ADT es igual a 69,657,62. Entonces regrese a nuestras letras, ADT es igual. Volviendo a nuestros números, 69,657,62. Ahora sigamos adelante y cerremos el teclado. Observe cómo no puedo ver ninguno de los gráficos porque necesitamos ajustar la ventana. Para ajustar la ventana, presionamos esta llave inglesa, que es la configuración del gráfico. Creo que es útil usar el modo proyector. Si hacernos clic en esto, será más fácil de ver. Y ahora para cambiar el eje horizontal, o eje X, podemos cambiar estos valores aquí. Avancemos y cambiemos esto a... Avancemos y cambiemos estos de 5 negativos a digamos 30. Lo bueno de esto es, observe cómo podemos ver realmente el cambio del eje horizontal, a medida que cambiamos estos valores. Y también necesitamos cambiar el eje vertical, o el eje Y. Recuerde que la máxima Y debe ser mayor que este valor constante aquí. Entonces, cambiemos el eje Y para pasar de, digamos, negativo 5.000. Digamos, 80.000. Observe cómo tan pronto como hacemos esto podemos ver los dos gráficos en la pantalla. Así que sigamos adelante y cerremos esto. Lo bueno de Desmos es que calcula automáticamente los puntos clave en el gráfico. Observe cómo si muevo el mouse sobre este punto de intersección, podemos ver las coordenadas de ese punto. Donde la coordenada T es 23, y la coordenada Y es el saldo de cuenta deseado de $69,657,62. Pero observe cómo Desmos está redondeando el valor de la función al entero más cercano. Pero esto nos dice que llevará 23 años alcanzar el saldo de cuenta deseado. Entonces Yolin habrá acumulado $69,657,62 en sus ahorros después de 23 años. Espero que hayas encontrado esto útil.